hay bases reales para decir Estados Unidos es un país que tiene, como todo imperio, ejerce el imperialismo y por lo tanto no es bueno para los que son los súbditos del imperio. Ser demócrata es asumir que uno puede ser absolutamente compatriota tuyo pensando estupideces. Que se combata a la derecha que utiliza esas madres solo con la intención de dañar la imagen presidencial y usar a Estados Unidos para ocultarse y eludir sus responsabilidades me parece de una bajeza enorme, por cierto. El antiyanquismo y en general la creación de un enemigo perfecto es la forma ideal de eludir responsabilidades de cualquier país. ¿Quién tiene la culpa de todo en Estados Unidos? Los inmigrantes y el Partido Demócrata. Si Donald Trump contrata a un amigote suyo que le da dinero, que le da dinero a sus campañas, y lo hace para que arregle el estanque reflejante del National Mall, que va del monumento a Lincoln hasta el obelisco, y para que lo ponga color azul y lo deje bien bonito, y le paga 14 millones de euros por eso. Y el trabajo fue absolutamente horroroso. Primero que nada se ha llenado de algas aquello, ahora ya no es azul sino verde, pero además la pintura y las membranas impermeabilizantes que supuestamente se le aplicaron a ese gigantesco estanque reflejante, son, no me acuerdo cuántos metros son, pero son muchísimos, deben ser unos 400 metros, se empezó a despegar, se desprende y ves flotando trozos de pintura y de membranas impermeabilizantes que evidentemente estuvieron mal instaladas. ¿Qué dice Donald Trump? Que hay gente del Partido Demócrata que se ha metido subrepticiamente al estanque a rajarlo con una navaja. Y los que solo ven Fox News lo creen. Muchísima gente en Estados Unidos lo cree. En Cuba decía, hacia 1980 y tantos, decía Fidel Castro que él no tenía ninguna necesidad de comerciar con Estados Unidos, que se podían meter sus productos por donde no diera el sol y que ellos no tenían por qué venderle sus preciosos y maravillosos productos a Estados Unidos, que ellos estaban muy bien con el gobierno, con los países del bloque comunista, del bloque socialista marxista, y yo tengo entrevistas de Fidel Castro, algún día voy a poner aquí, diciendo que a él Estados Unidos se la soplaba con orquesta de vientos. Llega 1990, la Unión Soviética deja de pagar las facturas y de pronto Fidel Castro decide que todas las tragedias económicas de Cuba son debidas a los Estados Unidos y al bloqueo. Bloqueo que no existe. Hay un embargo comercial parcial que se respetaba poco hasta ahora que lo volvió a implantar Donald Trump, pero hace muchos años se respetaba poco. Lo que estaba ocultando, yo tengo vídeos enteros aquí contando la economía cubana, lo que estaba ocultando Fidel Castro es que como administradores los señores del Partido Comunista Cubano eran una basura. Nunca supieron levantar una economía, nunca les interesó levantar una economía. Todo eran ocurrencias, todo eran cosas así como las que se les ocurrían a Andrés Manuel López Obrador, a cualquier tirano que se siente importante, o Hugo Chávez. Pero no solo a ellos, a tiranos también de la derecha. López Obrador nunca fue de izquierda. Pero la culpa era de Estados Unidos y entonces todo el mundo que solo recibe la información de allí, que no recibe información real sobre la economía cubana, dice sí, que la culpa la tiene Estados Unidos. Cuando tienes un enemigo así, te eludes todas las responsabilidades. Hasta hoy el gobierno cubano está eludiendo su responsabilidad de que en 67 años, porque es 4 años más joven que yo la revolución cubana, en 67 años no han podido organizarse para darle de comer a todos los cubanos que quedan, ya fueron muchos. No les pueden dar de comer. Eso es aterrador. Yo en 91, 92 que estuve en Cuba, se hablaba del mercado libre y se hablaba de formas de hacer, porque el hambre estaba durísima y los apagones ya. Y mis amigos nos invitaban a cenar y cocinaban con unas tristes chuletitas de cordero con sus muebles, quemando sus muebles en una casa en La Habana. Yo lo viví. Pero la culpa es de Estados Unidos. Y en México, por supuesto, todo eso lo he contado en
videos como este, Economía Cubana y Embargo. He entrevistado amigos escritores cubanos para que cuenten la realidad. Tengo pila de amigos cubanos que te dicen es que no se puede contar la realidad. Yo, como no tengo vergüenza, yo la cuento. Bueno, pues en México tenemos también a esta cosa que se llama Pedro Miguel, que antes fue mi amigo, porque antes yo creía que era de izquierda. Entonces él tenía una publicación de crítica al PRI y al PAN y sus maldades, y yo escribía allí gratis. Porque soy imbécil. Y porque soy idealista, quizás. Entonces yo escribía gratis en Ciberoamérica, tengo ahí todos mis artículos. Alguna vez le he repetido cosas que escribí en Ciberoamérica, que se le aplican a esto, porque él es uno de los grandes asesores, primero de López Obrador y luego de Sheinbaum. Y entonces yo señalé que esto que Estados Unidos fue y seguirá siendo la principal amenaza para México es una forma de eludir responsabilidades. Tiene una enorme cantidad de rollo, pero la derecha, la mexicana, yo la considero un instrumento de Estados Unidos más que un componente del país. Tú ya no eres mexicano porque eres de derecha. Hijo, es que así, eso no es ser demócrata. Ser demócrata es asumir que uno puede ser absolutamente compatriota tuyo pensando estupideces. ¿Sí? Para él la izquierda, por supuesto, es la izquierda marxista. No es el Partido Socialista Obrero Español ni la socialdemocracia, por más que sea más exitosa, porque son los de derecha, según él, ¿no? Pero entonces siempre la idea es la culpa de todo la tiene Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que pase en México no le está pasando no es porque tengamos un gobierno con tales y cuales características, ni mucho menos, es porque tenemos a los Estados Unidos de vecinos y eso mala cosa. Permítanme un segundo que tengo que arreglar. Tengo que arreglar esto. Bueno, alguien que se llama... Esto no es... Esto es como la propaganda en Fox o la propaganda rusa de la que hablábamos el otro día. Cuando usted solo está expuesto a la propaganda, se la cree. En Estados Unidos la gente que solo ve Fox News se lo cree. En Rusia, que no hay ya medios de comunicación independientes, o crees lo que te dice el gobierno con sus medios, que son los únicos medios que existen, o no crees nada. Y alguien que se llama Verónica Demonia. Porque ¿en qué se basa todo esto que hace Pedro Miguel? Bueno, se basa en el hecho de que tienen el control de la propaganda en México. Y entonces una tal Verónica Demonia, que no me quiso decir su nombre, pero le dije que iba yo a publicar esto y a darle el crédito corresponsable, me contó, tuve una reunión en el norte del país con personas pro 4T. 4T es como se autonombra el gobierno de López Obrador y de Sheinbaum, porque dicen que son la cuarta transformación. O sea que su llegada al gobierno es tan importante como la independencia de México, la reforma y la lucha contra la intervención francesa y la revolución mexicana. Que esto significa evidentemente tenerse en una altísima estima sin motivo alguno. Son tan importantes como esos 4 parteaguas de la historia de México porque lo ha decretado primero López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, entonces por eso se llaman la 4T. Repito, dice Verónica Demonia, tuve una reunión en el norte del país con personas pro 4T y me llevé una sorpresa que me gustaría compartir en esta red. Me invitaron a una charla sobre comunicación en redes. Habíamos unas 30 o 35 personas de diferentes edades. Todos manejan algún tipo de red social y con diferentes matices coincidimos en la existencia de la manipulación informativa que existe a nivel nacional. Sabemos que, aclaro esto como paréntesis, el gobierno mexicano, a través sobre todo de Cuevas, del señor Cuevas, que es el responsable ahora de gabinete, antes de prensa, tiene un ejército de trolls, bots y procedimientos muy al estilo del que tiene en Holguino, por cierto, Putin, para contar su narrativa en las redes sociales, porque la gente ya no está viendo los medios tradicionales. Entonces en Facebook, en Instagram, en TikTok,
y en Twitter, es donde se está llevando a cabo el debate. Y tienen esta capacidad, pues, de manipulación de las redes sociales. Una señora sigue diciendo Demonia, puso el dedo en la llaga al comentar que le parecía muy extraño que las madres buscadoras tuvieran suficientes recursos para trasladarse de un lado a otro en el país buscando restos de personas que ni conocían. Que no es una caracterización real, y vamos a ver por qué. Otra persona mencionó que, si bien era cierto que había vídeos donde efectivamente sacaran restos humanos, también era muy llamativo que las madres buscadoras supieran exactamente dónde buscar y, sobre todo, cómo viralizar el asunto en redes. Tenían un sistema así como el del gobierno mexicano, ruso o estadounidense de bots y trolls. Y esa persona remató señalando que eso de las madres buscadoras se le hacía muy extraño y que tenía claras connotaciones partidistas. Y detrás de todo eso está la idea de que Estados Unidos está manejándolas, ¿no? Para mi sorpresa, sigue Demonia, algunas personas afirmaron que la derecha es quien se encuentra detrás de todos esos grupos y la intención de esos grupos era hacer quedar mal a la presidenta, a Claudia Sheinbaum, preguntándose algunos de ellos quién les paga a esos grupos para ir a todas partes y qué persiguen esas personas. Quise profundizar, sigo citando a Demonia, quise profundizar en el tema para saber hasta dónde sabían sobre las madres buscadoras y me enteré de lo siguiente. Algunas personas con quienes hablé creen que solo existe un pequeño grupo de madres y familiares buscadores en el país y que ese grupo recorre todos los estados del país en búsqueda de desaparecidos. 2. Ellos infieren que como solo es un pequeño grupo de personas buscadoras, entonces hay una mano detrás de ellas que las financia y manipula. 3. Que los narcos tienen relación estrecha con las madres buscadoras y les dan información para que acudan a encontrar restos y así ganar notoriedad. 4. Que es necesario que las fiscalías investiguen a las personas buscadoras para saber quién les está dando cuerda. Que cuando concluyan esas investigaciones se haga un juicio a quien financia a las buscadoras. Fíjate, ya tenían la conclusión de la investigación antes de empezarla. 6. Que se combata a la derecha que utilice a esas madres solo con la intención de dañar la imagen presidencial. Y 7. Que deben prohibirse las noticias en redes que dan cabida a la información sobre hallazgos porque daña la imagen de México en el mundo y afecta al turismo en esta temporada del Mundial de Fútbol. Y aquí abro un paréntesis para decir que cualquiera razonablemente pues utiliza el Mundial como plataforma para hacerle saber al mundo lo que está pasando en su país, ¿no? Lo estoy haciendo yo en este momento incluso. Ahora bien, continúo con Demonia. Ahora bien, cuando en fechas recientes escuchamos a Ernestina Godoy diciendo que iba a investigar a las madres buscadoras, no era un mensaje solo para criminalizarlas. Era en realidad un mensaje sobre la manipulación de las tareas de procuración de justicia, además de una distorsión informativa para las personas pro 4T, Cuarta Transformación en el país, beneficiarios de programas sociales que viven en la oscuridad informativa total, y para las personas propensas a la manipulación informativa, sobre todo un mensaje enfocado a alimentar un discurso de odio a nivel nacional. Ojalá sirva este pequeño texto, decía ella, que lo publicó en Twitter, a los activistas y buscadores en todo el país para que cuando tengan algo que comunicar a la ciudadanía, tomen en cuenta los altos niveles de manipulación informativa existentes en las diferentes redes sociales, así como la desinformación que los activistas pro 4T en redes sociales siembran exitosamente contra la loable labor que realizan los diferentes grupos de personas buscadoras a nivel nacional. En otra ocasión, termina Demonia, señalaré los alcances de mi plática en esa pequeña reunión de activistas digitales. Por ahora concluyo mencionando que por lo menos creo haberle arrebatado a la 4T unos 3 o 4 divulgadores de noticias falsas y desinformación y al resto les sembré la duda. Sembró la duda. Hay 25,000 madres buscadoras en México. No son solo madres. Hay padres buscadores, hay hermanos buscadores, hay abuelos buscadores. Hablamos de esto la semana pasada. 25,000 personas que están buscando a los suyos donde ellos están. Las de Sinaloa buscan a sus hijos en Sinaloa, no los están buscando en Chiapas. Y los de Tabasco los están buscando en Tabasco y así sucesivamente. Las regiones donde saben que sus familiares desaparecidos fueron asesinados en la mayoría de los casos. En la enorme, vastísima mayoría de los casos. Y por eso la semana pasada, en el tema sobre madres buscadoras, ponía yo desaparecidos entre comillas y alguien se molestó. ¿Pero por qué pones como si no hubieran desaparecido? Porque no han desaparecido.
No es que esté dudando de su desaparición, estoy dudando de que sean solo desaparecidos. Desaparecidos es un nombre que se utilizó en las grandes dictaduras de la ultraderecha en América Latina en los años 70, 60, 70 y 80, sobre todo por parte de Argentina, Chile, los participantes en el famoso Plan Cóndor. Se utilizaba el nombre de desaparecidos para decir que nosotros no los matamos, están desaparecidos. Pero si no hay cuerpos, no fueron asesinados. Y como decía yo la semana pasada, pues las fiscalías en México tienen orden de que cuando encuentran restos, pues los ponen como desaparecidos encontrados, pero no los ponen como víctimas de homicidio. Y así se lava la cara. Así se lava la cara un gobierno como el mexicano. La coartada anti-yanqui se basa en hechos reales. Estados Unidos fomentó una serie de golpes de Estado y de barbaridades aterradoras en América Latina, sobre todo durante la Guerra Fría, es decir, hasta 1990. Después de 1990 les dio bastante igual a América Latina y dejaron que hubiera una serie de gobiernos que se autonombraban socialismo del siglo XXI, tengo mis dudas, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, que ahí estaba Hugo, pero Hugo Chávez les daba bastante igual. No había un ataque en contra de Hugo Chávez como el que hubiera habido en tiempos de la Guerra Fría, cuando sabías perfectamente que esos gobiernos estaban apoyados por la Unión Soviética, que era el enemigo, el imperio enfrentado, y se luchaba por la preeminencia imperial. Entonces dejaron que en América Latina pasaran cosas que antes Estados Unidos no hubiera permitido que pasaran. Y esto nadie se había dado mucha cuenta hasta que Donald Trump volvió a decir, bueno, ahora me tengo que ocupar de esto. Y empezaron las sanciones contra gente de Maduro, precisamente solamente por sus relaciones con la delincuencia y el lavado de dinero, no por su ideología. Es decir, les daba igual. Los Estados Unidos nunca han querido salvar a nadie. Y Donald Trump menos. ¡Ay, vamos a salvar a Venezuela! Y tiene a las bestias de Delcy y Diosdado Cabello, los tiene al frente de Venezuela, le da igual. Vamos a salvar a los iraníes. Y está el hijo de Jamenei, que es peor que Jamenei, al frente de Irán, y ya les perdieron la guerra a los estadounidenses y ya. Es decir, eso de vamos a salvar la democracia y la paz no funciona. Y por lo tanto hay bases reales para decir Estados Unidos es un país que tiene, como todo imperio, ejerce el imperialismo y por lo tanto no es bueno para los que son los súbditos del imperio, que es el caso básicamente del resto del mundo y sobre todo de América Latina. ¿Sale? Ok. Llegados a ese punto, tenemos que acordarnos que una vez que Estados Unidos dio la espalda a América Latina en los años 90 y hasta hace muy poco tiempo, pues básicamente se lograron incluso movimientos democráticos de cierta relevancia. Pero esos movimientos democráticos han llevado al frente a gobiernos que han fracasado. Gobiernos que defienden el trabajo infantil como el de Evo Morales, gobiernos que generaron un problema económico gravísimo como el Ecuador, o gobiernos que se instituyeron en dictaduras feroces como la de Venezuela. Y en este caso gobiernos como el mexicano, que no ha cumplido ninguna de las promesas que dio y que en vez de ser el anti-PRI, anti-PAN, es el PRI-PAN 2.0. Y tiene en su seno a un montón de personajes del PRI y del PAN. Y entonces, ¿qué dices? Los Estados Unidos, cuidado, esos son el enemigo. No, mire, el enemigo es el que te jode la vida indirectamente. Es más enemigo, Pedro Miguel, Claudia Sheinbaum, hoy, de los mexicanos de a pie, del mexicano que en el campo vive y trata de cultivar arroz con condiciones tecnológicas lamentables, como si estuviera en el siglo XVII, sin apoyo alguno del gobierno o con el mínimo apoyo para que no se muera de hambre y no moleste. ¿Quién te está jodiendo la vida? ¿Los Estados Unidos? No. Que hay un peligro, que evidentemente el ser México, el único lugar donde el primer y el tercer mundo tienen frontera, y una frontera enorme, y una frontera porosa, y una frontera problemática desde el día que se fundó, se estableció, se instauró, se pintó, es cierto, pero ese es un riesgo permanente y que requiere enorme vigilancia. Pero la gente que se está muriendo, la gente que está desapareciendo, la gente que está
teniendo problemas de todo tipo, las zonas ecológicas destrozadas, el crecimiento de una delincuencia organizada que sustituye al Estado en muchos espacios. Eso no es culpa de Estados Unidos, eso no lo mandó a hacer Trump, ni Biden, ni Obama, ni Clinton, ni nadie. Eso lo han hecho los gobiernos mexicanos. Y usar a Estados Unidos para ocultarse y eludir sus responsabilidades me parece de una bajeza enorme, por cierto. Me parece de una bajeza enorme. Porque llegas al punto en que dices, es que a veces, cuando Trump dice que la delincuencia se ha apoderado de México, dices, me jode mucho que diga la verdad este tipo. Y que la pueda usar como un pretexto para intervenir en México, probablemente. ¿Saben qué iba a pasar si intervienen en México, como va a pasar en Cuba? Que sería otro de la cuarta transformación el que ocuparía el lugar, simplemente un poco más dócil, como es el caso de Delcy Rodríguez. Así que cuidado con la coartada anti-yanqui, que les pinten un enemigo malísimo y sobre todo que quien lo pinte y lo diseñe sea el que es realmente su enemigo.